Lo que quisiera hacer, en realidad, debido a la premura del tiempo, esta presentación hasta cierto punto es un poco informal, pero la idea va más que todo enfocada a dar información de los diferentes circuitos de molienda a nivel tanto de Latinoamérica como también a nivel mundial, que se utilizan para poder procesar y poder extraer ciertos minerales. Lo que me gustaría hacer es describir los detalles de estos circuitos, ver también las deficiencias que se han encontrado con las tecnologías de molienda y adiciones que se han hecho a los circuitos para poder conseguir los tonelajes de diseño o el P80 del circuito. La tendencia en la industria, ¿no? En la actualidad estamos viendo que tenemos varias opciones para tonelajes, plantas de alta capacidad. Tenemos la tecnología SAG, como también ya ha emergido los HPGR, ¿no? Y algunos comentarios finales. Hasta cierto punto he querido prácticamente poder completar, yo creo que un 90-95% de la práctica en sentido de circuito de molienda a nivel mundial van a ser descritos en esta presentación. Y esto va enfocado hacia las nuevas generaciones, ¿no? de estudiantes que están estudiando metalurgia, mineral process. Para empezar, tenemos acá el circuito de molienda típico en los años, antes de los años 70, ¿no? En la mayoría de las plantas industriales, que prácticamente son 3 etapas de chancado, la primaria, y 2 etapas de chancado secundario y terciario, que alimentaban un molino de barras. Este alimenta un molino de bolas en circuito reverso y el P80 va al circuito de flotación. Nosotros en la actualidad en el Perú tenemos muchas plantas que utilizan todavía este circuito de molienda, y por lo general trabajan muy bien, especialmente cuando los tonelajes son relativamente bajos, ¿no? Para los años antes del 70, cuando entró la concentradora Toquepala, prácticamente tiene este tipo de circuito. Tiene 8 molinos de barras con 24 molinos de bolas, ¿no? En ese tiempo los molinos en realidad eran de tamaño pequeño comparado con los molinos que tenemos en la actualidad. Acá pueden ver la etapa de chancado, 3 etapas primaria y 2 etapas, una secundaria y terciaria, y esto alimenta una torba de finos que alimenta los molinos de barras, que operan con cada línea tiene 3 molinos de bolas. Posteriormente ellos pusieron un molino ya unitario de bolas de 21 pies de diámetro. Lo que mencionaba, en el caso de Toquepala, requiere muchas líneas, porque el tonelaje de diseño, estamos hablando en la actualidad, son como 60-65 mil toneladas día. Este circuito en realidad de 2 etapas, molino de barra, molino de bolas, es eficiente. Estos circuitos, al igual que tienen la desventaja que la planta de chancado en sí, para minerales que contienen un alto contenido de arcilla, tienden a tener problemas operativos. Para plantas de tonelaje, este tipo de circuitos con molienda de barras en realidad están limitados. Están limitados por el tamaño del molino de barras en sí. El tamaño la longitud más grande de un molino de barras es 20 pies, y eso está relacionado con la capacidad de hacer barras por encima de eso, ¿no? Por encima de esa longitud. Como mencionaba, se utiliza este tipo de circuitos, se utiliza mucho en muchas operaciones actualmente en el Perú, y representa una buena opción para tonelajes bajos de operación, siempre y cuando no tengan problemas en la
en el circuito de chancado convencional. Posteriormente, ya cuando se vio que los molinos de bolas subieron los diámetros a un 16.5 o 18 pies en diámetro, entonces ya entraron en boga los molinos de bolas unitarios, que en el fondo es lo mismo que el circuito anterior de Toquepala, pero acá ya simplemente se alimenta a molinos unitarios. Y la idea era de poner varios de estos molinos unitarios para tener plantas de una capacidad en el rango de 80 a 90 mil toneladas. Ese tipo de plantas pueden ver en la serie de molinos instalados unitarios. Y más que todo, la cantidad de molinos estaba establecida por el tamaño de molino disponible que se podía fabricar en ese momento. Esta es una alternativa para plantas de alta y baja capacidad. No tiene la limitante del molino de barras. Es menos eficiente que el circuito en 2 etapas, barras, bolas. El CAPEX obviamente es menor. No, por un lado pierdes un poco de eficiencia, pero el CAPEX es menor. Y en la actualidad, bueno, la última planta tenemos Cuajones, que es una planta que tiene, tengo entendido, como 8 molinos y 6.5 unitarios, 8 o 9. Y últimamente se instaló en el Grupo México, instaló la planta de Buenavista en México, en Cananea, una expansión con este tipo de tecnología de más de 100.000 toneladas día. Recalco, si el mineral es arcilloso, la planta de chancado tiene problemas operativos, entonces ya en la actualidad, o sea, con este tipo de situación ya se ve otro tipo de alternativa, ¿no?, de moliendo. Allá en los años 70 entró lo que se denominó el molino SAG. Ese molino entró inicialmente, no, eliminaba las 2 etapas de chancado, acá chancado secundario, chancado terciario, simplemente tiene el chancado primario que va a un stockpile y eso alimenta el molino SAG. El molino en esa época operaba en circuito cerrado con una criba acá, el oversize regresaba al molino y el undersize se alimentaba una caja de bomba que alimentaba un molino en un circuito reverso. La primera de estas plantas entró en Arizona, en una planta, en un molino, instalado un molino de 28 pies, el primer molino SAG. Desde ese momento, esta tecnología se convirtió en la tecnología de preferencia en la industria minera. El circuito en realidad es simple y el CAPEX era mucho más menor, incluyendo los molinos unitarios con las 2 etapas de chancado adicionales, ¿no? Y esto se convirtió en realidad el circuito de preferencia para la industria minera. Allá por los años 80, 90, la gente se dio cuenta de que las tasas de rompimiento de la roca estaban dentro del molino SAG, estaban en función del diámetro de la partícula, que en esta gráfica pueden ver las tasas de rompimiento en función del tamaño de partícula que estaban dentro del molino SAG. Y pueden ver que acá hay una sección o un área donde había un tamaño de partícula crítico que en realidad no se rompía de una manera adecuada. Y eso conllevó a la instalación prácticamente de lo que hoy se conoce el circuito SAG con chancadora de peros. Allá en Chino, Arizona, en Chino Mines, se llevaron a cabo estas pruebas. Acá en la tabla pueden ver que previamente con el circuito sin el chancado de Pebbles, la energía específica del molino SAG era 10.4, cuando se puso el chancado de Pebbles, bajó a 7.7 y esto representaba un 35% de diferencia, ¿no? Hay un incremento en la potencia en el circuito con el Pebble Crusher de 0.3 relacionado con la chancadora, pero en el fondo esto permitió
viabilizar ciertos proyectos en tener una sola línea con un SAG en lugar de tener dos, ¿no? Simplemente poniendo una chancadora de perro para poder manejar este tamaño de partícula crítica. Y este es el circuito en sí, es el mismo que mencioné previamente, pero acá tenemos la chancadora de perros. Una foto de la planta de sosego. En Brasil tiene un molino de 38 pies, un molino SAC de 38 con 20 megawatts, anillo, gearless, motor anillo, con dos molinos de 22. No, en realidad se transformó en el circuito de preferencia, este esquema, este layout. La mayoría de los circuitos que se instalaron posteriormente tuvieron este tipo de configuración. Eso ha variado un poco, ¿no? Tenemos, por ejemplo, las Bambas, que tiene dos molinos SAG y dos molinos de bolas. Constancia en el Perú, que tiene igual dos molinos SAG, dos molinos de bolas. Pero la mayoría de plantas, por ejemplo, Toromocho, la fase 1, tiene un SAG de 40 con dos molinos de 28. No, pero esto se transformó en el circuito de preferencia de la industria minera debido a su simpleza y también al CAPEX, ¿no? Que para plantas de alto tonelaje esto abarataba el proyecto. Posteriormente, vinieron variedades de este tipo de circuitos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos lo que se denomina un circuito SAG Single Stage. ¿Qué significa eso? Significa que el molino SAG opera en circuito cerrado con un hidrociclón. El SAG prácticamente hace la función de un molino SAG más un molino de bolas. Punto. Y hay aplicaciones a nivel mundial, operaciones que tienen este tipo de circuito, ya sea con molienda SAG o con molino completamente autógeno. Y en algunos de ellos utilizan chancadoras de perro. Esta alternativa, por ejemplo, para yacimientos de poca vida, es una alternativa y que se quiere bajar los costos de inversión. Esta es una alternativa. Tiene sus limitantes en el sentido de cuál es el P80 que puedes obtener, ¿no? Para molienda SAG, por ejemplo, en mi opinión, tiene que estar por encima de 100 micrones para que esta aplicación sea viable. En caso contrario, las cargas circulantes son muy altas a raíz de que todo regresa, ¿no? El flujo del underflow más el oversize de la chancadora de perros o de la criba en este caso. Regresan al molino, entonces los flujos ya son muy altos y la operación se hace muy inestable. Pero para molienda completamente autógena hay una aplicación en Australia donde se produce un P80 entre 80 y 90 micrones, ¿no? Y eso más que todo está relacionado con el mecanismo de reducción de tamaño, no, del mineral, tanto en un molino autógeno, que es más por adquisición, y en el molino de bolas hay un mecanismo que hasta cierto punto está controlado por el impacto, ¿no?, de las bolas. Otra cosa que uno tiene que considerar cuando hay este tipo de aplicaciones, ¿no?, es el alto flujo de pulpa, y por lo tanto eso amerita tener darle una buena evaluación a la relación diámetro-longitud del molino para garantizar la evacuación de la pulpa. Caso contrario, la pulpa no sale del molino y por lo tanto crea problemas operacionales, especialmente con la capacidad de poder jalar potencia. En el Perú tenemos dos operaciones con este tipo de circuito. Uno de ellos es Yanacocha, un molino de 32 por 34, y el otro está ubicado en Tambomayo, ¿no? Tiene un molino de 16 por 16, algo así, que es que opera con un ciclón. En Chile tenemos el Peñón y en Australia el molino autógeno del Olympic Dam. Para las capacidades, para los tonelajes, para las potencias que tenemos en la actualidad disponibles, que podemos diseñar molinos, ¿no?, autógenos o semiautógenos,
nosotros podríamos llegar a una capacidad con este tipo de planta de hasta 1.200, 1.300 toneladas. Pero este tipo de circuitos, en mi opinión, más se presta para capacidades de tonelajes más bajos, ¿no? Porque si ya estás hablando de un tonelaje muy alto, significa que tienes muchas reservas, por lo tanto, el concepto de que tienes un mineral que no tiene mucha vida ya desaparece, por lo tanto, te tienes que ir con un circuito quizás con 2 etapas, especialmente si estás tratando de producir un P80 por debajo de 100 micrones. Esta es una foto que muestra el circuito, el molino single stage que tenemos instalado en Yanacocha. El tonelaje de este molino, este es un molino 32 por 34, 32 pies de diámetro por 34 de longitud, más o menos procesa 750 toneladas y el P80 está por encima de 120 micrones. Como pueden ver acá, el circuito es bien simple, tiene acá la chancadora primaria, un stock power y esto alimenta el molino single stage. La descarga del molino va a la caja de bombas que alimenta acá los ciclones. El overflow va ya al circuito de espesadores antes de enviarlo a la etapa de lixiviación, ¿no? Para recuperar el oro. Acá tenemos prácticamente este es el circuito de Tambomayo, ¿no? En Arequipa, Perú, la planta de Buenaventura. Tenemos un molino single stage que opera con un ciclón. En este caso, el P80 que se requería al momento de diseño, en este punto, o sea, el overflow del ciclón va a otra caja de bomba y esto alimenta un BTM, en este caso es un BTM 1500. El P80 de diseño en esta planta era 20 micras. Por lo tanto, el equipo acá salía con 200 micras y el molino, el BTM hacía la reducción de tamaño requerida para producir el 20%. Esta opción se decidió por esta opción por la eficiencia energética que ofrece este tipo de equipo, el BTM. Entonces, este es otro tipo de circuito que para plantas de baja capacidad, plantas que requieren un P80 por debajo de 100 micras, plantas que requieren un P80 de 60, 50, 40 micras, en mi manera de ver, este es un circuito bastante eficiente desde el punto de vista del OPEX, de los costos de operación. Tenemos algo similar, otra planta similar que tiene un molino autógeno operando en el mismo tipo de circuito en Cannington, en Australia. Como mencionaba, es una buena alternativa para poder reducir el OPEX, costo operativo de la planta. Acá tenemos otro circuito. Estos son circuitos que están operando. Tenemos un molino SAG convencional. ¿No? Trabaja con una chancadora de Pebbles. La descarga de acá de la criba va a un BTM. O sea que es un molino convencional. El circuito que mencioné previamente es un molino single stage, en el sentido que el SAG opera con un ciclón, ¿no? Acá ya es una molienda convencional, molienda SAG, y el producto del circuito del molino SAG va a un BTM. Esta planta se instaló hace poco, ya está en operación como 2 años, en Burkina Faso, en el África. Tiene un molino SAG de 20 por 13.5 con 2.4 megawatts y opera con un BTM 4500. Tonelaje relativamente bajo. De importancia acá poder minimizar el transfer size, el tamaño de transferencia del SAG hacia el molino BTM, ya que el molino BTM, como su mecanismo de reducción de tamaño, más que todo por abrasión y atrición, no hay mucho impacto, no puede manejar partículas muy gruesas. Nosotros decimos que por debajo de 6 milímetros es una alimentación bastante adecuada para un BTM, pero yo diría por debajo de 3 milímetros. El P80 de esta aplicación es 60 micrones. No tenían una planta de potencia ahí, pusieron un generador para generar la potencia de esta planta que está en
sitio donde no hay una línea de flujo eléctrico. Por lo tanto, eso incrementaba el costo por kilowatt hora y eso hizo que la opción del BTM como segunda etapa de molienda fuera más atractiva. Y esto es lo que decidieron, ¿no? Acá pueden ver el BTM de 4500 que está en proceso de instalación. Y acá una vista parcial del circuito de molienda. Acá está el molino de 20, el molino SA que alimenta los hidrociclones, nido de ciclones. El overflow va al espesamiento, es una planta de oro, espesamiento y después la lixiviación. Y el underflow se alimenta al BTM que está en la parte posterior de este edificio. Circuito que también es una opción, ¿no? Cuando se están evaluando las opciones para los circuitos de molienda, diferentes proyectos. Tenemos otro circuito que aplica en este caso molienda autógena, molino autógeno, para recuperar un mineral que contiene magnetita, es una planta de magnetita. Acá tenemos un molino autógeno, el stockpile, la molienda autógena, el transfer size es relativamente fino en esta planta, está entre 600, 700 micrones, y acá tienes una criba yo diría una abertura de 2 milímetros. Eso se alimenta a una separación magnética, y el concentrado del separador magnético va a 3 BTM, a una etapa con molienda de BTM, y acá se produce el producto para ya una etapa posterior de separación magnética y poder producir el concentrado con la ley adecuada para enviar a las acerías, ¿no? De acá, lo bueno de esto es que de acá tú desechas una buena cantidad del material que ha sido molido en este punto, que es prácticamente la parte no magnética, ¿no? Este circuito lo tenemos instalado en Suecia. La capacidad es 740 toneladas por hora. Molienda autógena es un molino de 34 pies de diámetro que opera con 3 BTM 3000. El BTM 3000 significa 3000 HP, ¿no? Que es la potencia instalada, no necesariamente la potencia de operación. Este circuito en realidad es de muy bajo costo operativo, y el P80 que produce esta planta está entre 35 a 38 micrones. Esta es una foto de esta planta. Acá pueden ver el molino de 34 autógeno. Entre el molino autógeno y los 3 BTMs hay una etapa de separación magnética, ¿no? Esta planta ya viene operando por varios años y como mencioné, el P80 que sale de este circuito ya simplemente va a otra etapa de limpieza, otra separación magnética, y se produce un concentrado magnético de muy buena ley, con bajo contenido de sílica. Hay otro circuito que en realidad a mí me gustaría ponerle bastante énfasis desde el punto de vista como ingeniero de proceso, y también viendo las alternativas que se vienen en el futuro en relación a circuitos que ameriten ser evaluados para poder bajar los costos de operación. Esta planta está ubicada en Suecia. Es una mina de cobre con un bajo contenido de cobre, yo creo que está en 0.3% de cobre, y que utiliza un concepto de molienda completamente autógeno, ¿no? O sea que utilicen la misma roca, el mismo mineral como medio de molienda. Acá tenemos la planta de chancado, el stockpile, que alimenta un molino autógeno. Acá en el molino autógeno tiene a la salida un trommel de 16 pies de longitud. Un poquito para explicarles cómo funciona pero es un proceso muy único. Yo creo que dentro de todas las opciones que tenemos a nivel mundial,
del circuito de molienda, este es el circuito que tiene menos costo de operación. ¿Okay? Después viene el HPGR, después viene la molienda. Pero acá tenemos un trommel que tiene dos funciones. El trommel tiene una longitud de 16 pies y 75%, o sea, 12 pies, y acá tiene como una especie de un anillo, que separa la primera cama del trommel, y acá hay una abertura de más o menos media pulgada. Acá se separa todo lo que es menos media y eso pasa directamente a un molino pebble mill, que utiliza pebbles, utiliza los pebbles que se generan en el molino como medio de molienda. La segunda parte de este trommel, una vez que el mineral pasa, que todo lo que es más media pulgada pasa a los 3 pies que restan de este trommel. Acá hay otro tipo de abertura, es como 1,5 pulgadas, 2 pulgadas. Todo lo que pasa por ahí regresa como carga circulante al molino autógeno. El oversize, que sería más 1,5 pulgadas, 2 pulgadas, sale y puede regresar como carga circulante al molino autógeno o se alimenta al molino de pebble mill cuando la potencia en este molino está comenzando a disminuir. Simplemente acá hay una válvula que te permite hacer eso, ¿no? El operador puede abrir o cerrar esta válvula. Si la abre, todo el oversize que sale acá entra al pebble mill porque está bajando la potencia. No es la misma situación cuando un molino de bolas está bajando la potencia, uno para poder subir la potencia le pone más bolas, ¿no? En ese sentido acá se pone más pairs. Caso contrario, regresa al molino autógeno en circuito como carga circulante. Esto trabaja en serie, no hay una bomba. Convencionalmente nosotros tenemos acá el molino SAG, el molino, una caja de bomba que alimenta un molino de bolas, ¿no? Acá no, acá entra en serie y la descarga del molino del pebble mill, es bombeado a un clasificador de tornillo que hace la función del hidrociclón, ¿no? Es tecnología ya que se utilizaba hace tiempo atrás. Pero los clasificadores tienen la capacidad suficiente para manejar toda esta pulpa. De acá sale el P80 que va a flotación y el oversize regresa como carga circulante en este circuito. La carga circulante acá de este circuito es bien baja. En realidad está por debajo de 15%. El molino es un molino 38 por 45, 38 pies de diámetro por 45 pies de largo. Es el molino autógeno más grande que hay en operación en la actualidad. Y este molino es de 30 por 38, un molino de pebble. Este tiene motor anillo y este tiene piñón corona. La potencia del molino, del motor anillo acá en este molino autógeno es de 22.5 megawatts. Tiene, como mencionaba, un muy bajo costo de operación. El CAP es relativamente más elevado porque uno requiere, para jalar la potencia, requiere un molino de mayor volumen comparado con un molino SAG. Pero en el fondo tiene una buena tasa de retorno. El mineral que se procesa es chalcopirita, la carga circulante, como mencioné, está por debajo del 15%. Si uno ve las bombas que utilizan acá en este cajón, en realidad son relativamente pequeñas comparadas con las bombas que se utilizan para una planta de la misma capacidad para poder alimentar un circuito normal SAG bola. Y cada línea, en esta planta tiene 2 líneas, cada línea tiene de 50,000 toneladas día. La planta está ubicada en Suecia. Era un proyecto nuevo, estaba operando ya cerca de, yo diría, unos 8 años por lo menos. Como pueden ver, debido a las condiciones climatológicas, toda la concentradora está cubierta. Acá tenemos la planta de molienda, acá tenemos todo lo que es flotación y espesamiento. Y esto debido a las condiciones del clima de allá, que es muy frío, y por lo tanto para evitar que se frisen las tuberías.
ellos tienen tienen que cubrir todo, ¿no? Aún así, con este tipo de tecnología, esto pagan ya lo han pagado. Una vista de la planta en sí, cada línea es una línea que procesa 50.000 toneladas. Acá pueden ver el molino autógeno 38 por 45. Acá pueden ver el trommel, que mencioné cómo funciona. Acá el undersize que pasa por la primera sección del trommel va directamente al pebble mill, y acá tienen la válvula que puede enviar los pebbles al molino de pebbles, o lo regresa al molino autógeno. Parte de estos pebbles también se alimentan a una tolva acá que no sale en la foto, pero esa tolva alimenta pebbles al circuito, a un molino horizontal que hace la función de remoliendo. Bueno, la mayoría de circuitos autógenos, semiautógenos, ¿no? Les he podido dar ciertas aplicaciones a nivel mundial. Ahora entramos ya en los circuitos, el HPGR, que entraron en vigencia, bueno, para nosotros en el 2006 con la instalación de los HPGR en Cerro Verde. Pero en realidad, la primera instalación de este tipo de tecnología fue allá en el 98, en CMP, como una planta que produce concentrados magnéticos. Y también tengo entendido, fundiciones, ¿no?, para producir acero en Chile. Pero en realidad, el concepto para esta planta era una planta de chancado primario, chancado secundario con una trituradora de cono, circuito cerrado. El undersize que pasa por esta criba va a otra tolva que alimenta un HPGR. En esta planta en particular, para el procesamiento del mineral de magnetita, se hacía un cribado, acá se hace un cribado en 3 milímetros, y el pasante en seco, y el pasante va a una etapa de separación magnética. Se separa acá la parte no magnética, y el concentrado va a un circuito de molinos de bolas con agua. El oversize de acá de la criba regresa como carga circulante al HPGR. Esta es una vista de la planta en Chile, que es la planta de los Colorados. Y como mencioné, ¿no?, ya esta fue instalada en el 98. Y el concentrado magnético se alimenta a un molino de bolas. Posteriormente, en el 2006, ¿no?, en el 2006, se instaló los HPGRs en Cerro Verde, un circuito bastante similar al de CMP. La única diferencia es que acá el producto del HPGR va a un cribado húmedo, el oversize regresa como carga circulante, y el undersize va directamente a una caja de bombas que opera el circuito cerrado con un circuito reverso con molino de bolas. En Cerro Verde, la primera fase, tuvieron 4 líneas con una capacidad de 120.000 toneladas. Posterior a Cerro Verde, tenemos acá Salobo en Brasilia, van por la tercera expansión y con HPGR. Ellos tienen HPGR de 2 metros de diámetro. Lo que se viene en Mina Justa tiene minerales oxidados, va a poner 2 plantas, ¿no? Una para minerales oxidados, para lixiviar, y la otra es sulfurados. Y en ambas plantas van a utilizar HPGR. Cerro Verde fue la primera operación. Bueno, en realidad, la primera operación que se utilizó HPGR ha sido la planta ahí en Chile, ¿no?, en Roca. Y posteriormente vino la de Cerro Verde. La peculiaridad de este tipo de circuitos, que son tienen un costo mayor, el CAPEX es mayor, pero los costos de operación son más bajos comparados con un SAG, especialmente. Para cierto tipo de minerales hay que hacer esa acotación, y por lo tanto, cuando se hace el análisis económico para este tipo de mineral, que
relativamente duro, ¿no? Se podría decir este tipo de plantas amerita. Cerro Verde, la primera planta, procesan 120.000 toneladas día, la expansión es 240. Son los niveles de capacidad que tenemos ahí en la planta que está situada a un lado de Arequipa, de la ciudad de Arequipa. Esta es una vista de la planta de la fase 1 de Cerro Verde. Si el stockpile que viene de la mina está por acá, esto alimenta las chancadoras, tienen 4 líneas, 4 chancadoras MP y que alimentan en la parte posterior de otras 4 tolvas que alimentan los HPGR. El producto de los HPGR viene de esta tolva de pinos y ahí se alimentan a las cribas en húmedo que el underside va al circuito de molienda. Acá ya está toda la parte de explotación, y limpieza y remoliendo. Esa fue la fase 1, una vista de estas tolvas, ¿no? Acá tienen las tolvas que alimentan las chancadoras, las MP, las chancadoras secundarias. La parte posterior tiene las otras tolvas que alimentan los HPGR. Un sistema requiere de bastante espacio para la instalación de las corrientes. Y esta es una vista de la fase 2, el circuito de las 240.000 toneladas, que acaba de entrar en operación en 2016. Igualmente, prácticamente es un espejo de la primera. No, ha habido ciertos cambios acá en relación a la planta de cribado. Pero en el fondo es el mismo. Acá tienen la planta de chancado, los HPGRs, y eso eventualmente alimenta a la tolva de pinos que está ubicada de este lado. En realidad tiene 6 molinos de 27 pies de diámetro con 22 megawatts cada uno. Muy bien, ingeniero Daniel Suárez. Va quedando 5 minutos, por favor. Muchas gracias. Okay. Bueno, vamos a terminar acá. Déjame mencionarte algunos artificios que se han hecho para poder incrementar el tonelaje de la planta de Molina Sag. En muchos casos no ha habido una buena caracterización del mineral y eso ha conllevado que el tamaño del molino sea no de la capacidad. Por lo tanto, la industria ha adoptado ciertas cosas que las voy a mencionar ahora para poder incrementar el tonelaje del SAG. Por ejemplo, acá tienes que recirculan el producto de los chancadores de pebros, no lo envían al molino SAG, sino lo envían al molino de bolas. Obviamente que esto amerita tener suficiente potencia en la molienda de bolas. Posteriormente vino el concepto del prechancado, y en esta gráfica uno puede ver chancando ciertas fracciones del producto al SAG, cómo va disminuyendo la energía específica. Esto se utilizó en algunas de las plantas que no podían alcanzar el tonelaje de diseño, y pusieron una planta prechancado. Esto les permitió alcanzar el tonelaje de diseño. Dos vistas de una planta con antes y después de la planta de chancado. Acá tienen la planta, el SAG está acá, este era el stockpile original y acá se puso una planta de prechancado para poder obtener el tonelaje de diseño. Últimamente ya se está aplicando el HPGR en circuito de SAG, ¿no? Más que todo para triturar los pebos. Acá es una de las opciones, sacar los pebos, enviarlos a un chancado HPGR que opera en circuitos de rodado con una criba. El underside va al cajón de bombas que alimenta el molino de bolas. Este tipo de circuito tiene su peculiaridad en el sentido que uno tiene que saber diseñarlo bien, porque caso contrario, este equipo requiere una constante alimentación. Pero el producto de Pebbles en el molino SAG es variable, ¿no? Dependiendo de la dureza del mineral. Posteriormente se hizo acá un arreglo en una de las plantas donde se instaló esto, donde se puso una planta prechancado para poder alimentar suficiente material para este HPGR. En esta planta, en realidad, el HPGR 2.4, digamos.
Para incrementar en el caso que tiene suficiente capacidad en la molienda SAG y está limitado por la molienda de bolas, este es un circuito que se ha instalado en varias partes del mundo. Tenemos en Chino, en Arizona, New York en Canadá, Katy en Australia, Raglan en Canadá, ¿no? En la cual uno agrega un BTM como molienda terciaria. Este tipo de circuito estabiliza mejor el P80, pero al mismo tiempo permite incrementar la capacidad del circuito. Y también tenemos aplicaciones BTM muy pronto en un circuito HPGR como línea de bolas, que quieren aumentar la capacidad del circuito HPGR, molino de bolas, están limitados por la molienda de bolas y el BTM, van a instalar un BTM como molienda terciaria. Y finalmente, lo que se ha hecho últimamente en Cuajone y Toquepala, en un circuito con molinos de bolas unitarios, en el caso de Cuajone, de Toquepala, que tiene barras, bolas, el circuito de trituración con 3 etapas de chancado le han puesto un HPGR que opera en circuito abierto para bajar el P80 que alimenta los molinos de bolas. Con esto ellos han compensado la tendencia del mineral, la dureza, la tendencia del mineral, ¿no? Que se está haciendo más duro y han podido incrementar la capacidad. Tenemos otra planta en Freeport, Indonesia, Toquepala y Cuajone. Bueno, con esto, quizá ya leer esto más como un sumario. Para mí el circuito de ITEC es un circuito que se tiene que evaluar. El ahorro relacionado con el medio de molienda en 10 años de operación de una planta de 100.000 toneladas, como la de ITEC, que está en el rango de 700 a 950 millones de dólares. Okay. Estoy asumiendo un costo por tonelada de bola de 1.200, 1.300. Y un consumo de bolas de 1.5 kilos por tonelada para un circuito SAG bola. El ahorro es más alto si se considera otros ahorros como revestimiento. Este proceso es más riesgoso, necesita una evaluación adecuada, ¿no? Y para esto tenemos molinos de 6x1, hay cierto tipo de caracterización que puede permitir ver si esta tecnología es viable. El CAPEX es más elevado, sin embargo, el payback es relativamente corto. La industria, este es mi concepto, la industria, en especial universidades, centros de investigación, deben estudiar la aplicabilidad de esta tecnología para el yacimiento en Latinoamérica. El mineral de ITEC no es un mineral, tiene un JK por B relativamente regular, no es ni muy blando ni muy duro. Y esta tecnología funciona. En relación a los circuitos SAGA, HPGR, depende prácticamente de la competencia del mineral, ¿no? Definida por el parámetro del JK del A por B. Para minerales menos competentes, por encima de un A por B de 50, yo creo que la molienda SAG es un circuito bastante adecuado. Para el diferencial en OPEX, entre estos dos circuitos no justifica la CAPEX adicional para una planta de HPGR. Para minerales que están por debajo de 30 en el JK, el HPGR, el HRC es una opción. Para minerales una competencia intermedia, obviamente que ahí ya entra la parte de una buena evaluación que tiene en consideración otros factores, como el contenido de arcilla, contenido de magnetita, porcentaje de humedad, la ubicación de yacimiento. Todos estos agregan criterios de decisión para minerales de competencia intermedia. Y finalmente, para circuitos single stage que he mencionado, obviamente para la mayoría de plantas en el Perú de bajo tonelaje, yo creo que es algo que se tiene que, especialmente para plantas que procesan minerales de oro, ¿no? Que requieren un P80 bajo, la función tanto del single stage o de un single stage seguido de un BTM es la opción más adecuada. Señores, eso es todo lo que tengo. Tengo más información, pero yo creo que en otra oportunidad podremos expandir y poder contribuir con información adicional. De todas maneras, muchas gracias. Les deseo lo mejor. Y como dicen todos, cuídense, ¿no? Estamos pasando por un momento muy crítico, tanto allá como por acá, por la tierra del Tío Sam. Muchas gracias.